Como lector no tengo muchas manías. Básicamente le pido un libro que sea provocativo, que llegue al límite de lo que es políticamente correcto y por lo menos lo pise. Me gusta leer un libro pensando que va a escandalizar a mucha gente, pero que a muchos otros nos va a hacer reflexionar sobre lo que es verdaderamente importante en esta vida. Por eso me gustan las historias de personajes que porque no quieren o porque no pueden, no encajan en la sociedad, ¿no? Ya sea porque no se enteran de lo que pasa alrededor o porque lo saben perfectamente pero les da asco, pues se niegan a ser un engranaje más y viven al margen. Estos tíos me apasionan, me encantan sus historias sobre cartones debajo de un puente, bricks de vino barato, prostitutas con enfermedades, cómo no, historias de vagabundos. Y el vagabundo que me parece más interesante, evidentemente, es el que lo es por decisión propia, porque lo tenía todo, pero no le interesaba y lo dejó para irse a vivir en la carretera, para irse a vivir al arroyo. Estas historias me vuelven loco.